Ok, pues bueno, les doy la formal bienvenida a este curso de Bioestadística 1 que se imparte en la DGE por parte de su servidor y el doctor Bello Chaboya. El día de hoy vamos a ver y repasar algunos conceptos básicos de estadística descriptiva y en la segunda parte de la clase vamos a ver cómo aplicarlo en RStudio para que empecemos a ver en estos meses un segmento de regularización y que nos aboquemos en este próximo mes que viene a ver cómo sacarle el mayor provecho a R desde la parte descriptiva hasta modelajes más complejos. Vamos a ver un poquito de definiciones que son básicas, que ustedes las tengan en mente para cualquier análisis, desde la parte descriptiva hasta el modelaje avanzado. Algo que siempre se nos barre es a veces con qué tipo de variables uno está manejando. Entonces, vamos a ver conceptualmente y en R cómo se manejan los tipos de variables. Y algo muy importante, siempre se tiene que evaluar la distribución que tenga una variable, ya sea de tipo categórica o de tipo continua. El evaluar la descripción implica evaluar una distribución. Entonces, si ustedes ven de antemano una distribución que no va conforme a lo que ustedes están esperando y ustedes se van con la finta de que la distribución está mal, entonces todo el análisis descriptivo probablemente lleguen a conclusiones sesgadas o incorrectas. Entonces, vamos a ver algunas definiciones clave. La primera es que nosotros diferenciemos qué es un parámetro y qué es un estadístico. Eh, Antes, ustedes como epidemiólogos y como futuros investigadores, espero, les gustaría saber ciertas características de una población de estudio. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a pensar ahora con el surgimiento de SARS-CoV-2. Nosotros nos interesaba saber la población vulnerable o susceptible a sufrir esta enfermedad. Sin embargo, nosotros era imposible medir cuántos pacientes estaban infectados por la enfermedad y a pesar de que existen sistemas de vigilancia epidemiológica muy sofisticados, por cierto, nosotros lo que al final vamos a estar evaluando es una muestra, ¿ok? La muestra puede ser tan grande como ustedes quieran, pero finalmente la muestra representa un subconjunto de la población. Para que nosotros podamos evaluar la población tendríamos que hacer un censo. De hecho, el INEGI es experto en hacer censos de todo tipo y aún así se presta muchísimo para tener efectos de sesgo y demás. Entonces, cuando nosotros estamos evaluando a la población, nosotros al final evaluamos un parámetro y este parámetro pueden llamarle como sea. Vamos a ponerle media, vamos a ponerle proporción, etcétera. Y finalmente este parámetro es el parámetro entre comillas real, verdadero o que representa una característica de una población. Pero ustedes díganme, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros no podemos evaluar a toda la población y solamente evaluamos una muestra? ¿Ustedes qué creen que pase con este parámetro? ¿Pues estaríamos evaluando de manera correcta o incorrecta el parámetro estimar? ¿Correcto? Porque se trata de la población total. Exacto. O sea, nosotros podríamos evaluar de manera correcta el parámetro siempre y cuando cumplamos ciertos supuestos. Y entonces este parámetro se vuelve un estadístico que se aproxima a la realidad, que en este caso es el parámetro. Y como regla de connotación, a todo lo que nosotros estemos evaluando con un gorrito arriba, va a ser por nomenclatura un estadístico. Entonces nosotros muy probablemente nos acerquemos al parámetro real si nuestra muestra y nuestra metodología se acerca lo más posible a la población, ¿ok? Entonces, acordémonos que entonces el parámetro es una característica de la población, mientras que el estadístico es una característica de la muestra. Puede ser numérica o puede ser de tipo categórica, pero generalmente nosotros lo evaluamos de forma numérica, ¿va?
Ahora, con esto quiero que tampoco se nos olvide cuál es la definición de un estimador. Un estimador es una medida que va a depender de nuestros datos y por ende de nuestra muestra para estimar un parámetro desconocido de la población. Eh, Nosotros normalmente evaluamos muestras pequeñas o vaya, muestras de cualquier magnitud, pero finalmente es eso. Nosotros generalmente no llegamos a saber el, el total de la población, si no se volverían censos. Entonces, la forma en la que nosotros llevamos a cabo nuestra estimación es alrededor de, vaya, de estimadores. Vamos a ver más adelante a qué nos referimos, pero a grosso modo, como dijo, me parece que está Frida, muy bien dicho, nuestros estimadores tratan de acercarse a la realidad o tratan de acercarse a la parte de la población total, y esto lo podemos tener de dos tipos, de tipo puntual y de intervalos. Entonces, ustedes díganme, ¿qué esperarían tener de certeza cuando ustedes tienen un estimador? ¿Que sea lo más cercano a la realidad o que yo pueda decirte, tengo un rango en el cual estos estimadores van a poder estar dentro de esta realidad? El rango, porque de Es, ahí podemos como tener más probabilidad de que entre nuestro valor, ¿no? Real. es exacto, muy bien dicho. Como bien dijo la doctora, es más factible tener un intervalo en el cual nosotros podamos asegurar que ahí se encuentra nuestro parámetro de interés o nuestro estadístico de interés. Y esto, pues yo lo voy a afirmar con cierto grado de confianza, que es lo que pues habitualmente hemos escuchado que es el intervalo de confianza, ¿va? Entonces, un estimador por intervalos provee al estadístico y a los investigadores una gran cantidad de información. Ahora, ¿qué pasa cuando este intervalo es muy amplio? O sea, vamos a pensar en glucosa, que es un parámetro que puede ser muy variable. ¿Qué pensamos si nuestro intervalo o pues, nuestro parámetro está en un rango? Vamos a pensar, yo quiero estimar la media de glucosa en mi población de estudio. Y yo sé que mi media está en 90. Pero ¿qué pasa cuando tengo un intervalo de entre 40 y 160? Yo ya de antemano, ¿qué podría inferir? Pues dos cosas. La primera es que hay mucha variabilidad y eso es lo más importante que se quiero que se lleven a casa. Nosotros nos interesa la variabilidad que va a tener nuestro parámetro. Y la segunda cosa que nos interesa es que este estimador puntual, que finalmente está contenida en este intervalo, pues va a estar variando de acuerdo al diseño o de acuerdo a la muestra que colectemos. ¿Ok? Entonces son las dos pilares que quiero que se lleven a casa el día de hoy. Que los estimadores por intervalos van a depender a grosso modo de la variabilidad que va a tener nuestro parámetro estimar o nuestro elemento estimar, pero sobre todo que va a depender del diseño y de la muestra que nosotros tengamos. Ahora, con esto, pues nos interesa saber qué es lo que nosotros vamos a estimar, ¿ok? Ahora, esto se los puse combinado a forma de R porque finalmente así es como lo vamos a estar manejando dentro de un programa estadístico como tal. Dentro de los datos, nosotros tenemos que hay, a grosso modo, dos tipos de datos. Los de tipo categóricos o cualitativos o los de tipo numéricos o cuantitativos. Y estos a su vez se subdividen. Categóricos podemos tener de tipo nominal o de tipo ordinal. Y numéricos o cuantitativos podemos tener de tipo discretos o de tipo continuos. Ahora, aquí en paréntesis está algo muy importante que vamos a ver en el curso de R, que es cómo en R se van a estar codificando o cómo yo los voy a identificar. Las variables en R, tú les tienes que especificar cómo te las va a tratar.
Vamos a ver más adelante que R lo que hace es que una variable de tipo numérica, vamos a poner 1, 2 o 3, R yo le tengo que especificar si esto lo identifica como una variable de tipo categórica o una variable de tipo numérica. Y esto cambia por completo la manera en la que nosotros vamos a analizar los datos. ¿Va? Entonces, la tercera cosa que quiero que se lleven a casa es que lo más importante que tienen que tener en claro al momento de hacer un análisis descriptivo es con qué variable o con qué tipo de variable yo estoy manejando. ¿Va? Ahora, me imagino que en clases de metodología han visto la diferencia entre variables de tipo nominal, ordinal, discretas o continuas, ¿va? A grosso modo, las variables tipo nominal, pues describen características en un rango en específico, sin un orden en específico, mientras que las ordinales describen, pues, características que yo le asigno una jerarquía. Por ejemplo, nivel educativo, nivel de ingresos, nivel socioeconómico, etcétera. Nominales, pues pueden ser color de pelo, características del sujeto que no afecten o que no puedan ser jerarquizadas, nacionalidad. Eh, una pregunta básica. El ID que ustedes le asignen a un paciente, es decir, si yo los enumero del 1 al 1000 o el 1 al 1.000.000, esta variable es una variable de tipo nominal. Esto es algo que quiero que también se lleven a casa. Las variables tipo ID son variables de tipo nominal. ¿Va? Ahora, en cuanto a las variables numéricas, las variables discretas, a grosso modo hay varias clasificaciones, pero las variables discretas pues son aquellas en las cuales yo puedo contabilizar de manera fraccionaria o completa cuántos elementos tengo. Por ejemplo, una escala que vaya del 1 al 99. Si yo lo manejo como en números cerrados, pues se vuelve una escala discreta. Pero por otro lado, las escalas continuas llegan a tener una gran cantidad de variabilidad. Vamos al ejemplo de la glucosa. Puedo tener una escala que vaya del 1 al 100 o del 0 al 100 y dentro de ella puedo tener muchas fracciones, así centesimales, milesimales, etcétera, ¿no? Pero finalmente esto representa una variabilidad decimal, ¿va? Entonces, esto es importante que lo tengamos en mente porque cuando pasemos a la segunda parte de esta clase, vamos a ver que esto yo se lo tengo que especificar a R. Bueno, pues esto ya lo mencionamos, que las variables categóricas se pueden clasificar en nominal y ordinal. Pues nominal es un atributo que identifica un sujeto y ordinal es un atributo que puede ser ordenado. Por ejemplo, síntomas cardíacos, pues es una variable de tipo nominal. Esto es muy importante, cómo yo le voy a asignar las etiquetas. Vamos a poner un síntoma cardíaco, disnea, segundo síntoma, o la etiqueta número 2 va a ser correspondiente a la etiqueta de palpitaciones, y así subsecuentemente. Mientras que la escala de Nija, pues ustedes saben que va del 1 al 4 y yo le puedo asignar, eso sí, el orden que yo quiera, pero siempre y cuando respetando esta jerarquía, ¿va? O sea, yo puedo asumir que mi escala 4 es la peor o al revés, yo puedo asumir que mi escala 1 es peor. Y esto siempre va a depender del tipo de estudio, ¿va? Entonces, esto quiero que lo tengan en mente porque es la base del análisis descriptivo. Que ustedes siempre contextualicen qué es lo que les interesaría explorar dentro de su estudio. Y con eso van a asignarle las etiquetas y las categorizaciones que ustedes quieran, ¿va? O el orden que ustedes quieran. Ahora, los datos categóricos a mí me gustan mucho porque se pueden describir de una manera muy, muy sencilla y compacta. Pregunta y lo someto a votación. Quiero que en este momento, pues ustedes en el chat, a manera de manita, me contesten. Cuando ustedes están haciendo un estudio y ustedes quieren evaluar un atributo de sí y no, ustedes cuando le asignan la etiqueta,
ustedes le van a asignar la etiqueta de sí y no. Ahora, quiero que me digan quiénes de ustedes con sinceridad han hecho esto, asignarle un sí y un no. Levanten la mano. Va una manita, van dos manitas, tres manitas. Ok, cuatro manitas. Muy bien. Ahora, está bien en el sentido de que ustedes ya le asignaron la etiqueta en el Excel o en la hojita de recolección de datos, pero en términos de análisis de datos, esto es una práctica incorrecta, una práctica que puede resultar en más esfuerzo y tedioso, ¿va? Porque al final lo que nosotros manejamos es esto. Es una asignación numérica dentro de los datos categóricos para saber si tiene o no en el atributo en este caso, pero vamos a pensar en las categorías de disnea, que yo junto y digo disnea, palpitaciones, y yo quiero analizar esto. O sea, al final R o cualquier programa estadístico que utilicen, pues no les va a poder analizar las D, las P o los sí o los no. Lo que vamos a analizar finalmente son números. Y ya esos números yo les voy a asignar una etiqueta para ya después interpretarlo, ¿va? Entonces, quiero que se queden con eso en casa, que para que puedan ustedes hacer una tabla de frecuencias o una tabla de contingencias, en R o en cualquier programa estadístico que ustedes gusten y manden, la forma correcta de hacerlo es a través de esta codificación numérica, ¿va? Y viene la segunda otra parte, que es entonces yo tengo que tener otro archivo o dentro de mi mismo archivo, si es el caso, por ejemplo, de SPSS, en el cual yo voy a tener un diccionario de datos, ¿va? Un buen análisis siempre se acompaña de un diccionario de datos. Entonces, si ustedes ya tienen su base y su diccionario de datos, cualquier persona les va a poder entender el análisis y lo tendría que replicar, ¿va? Pero si no tienen el diccionario o si esto lo tienen codificado de esta manera, es muy difícil o se vuelve muy tedioso analizarlo en lo subsecuente. Entonces, los datos categóricos, regresando a esta parte, los vamos a poder analizar a manera de tablas de frecuencia en el caso de que tengamos solamente una variable de interés. Vamos a poner aquí el caso de hombre y mujer, o solamente me interesan los hombres, ¿no? O las mujeres. Entonces yo voy a poner, por ejemplo, cuánto es el número de hombres o de mujeres que tengo. Vamos a poner, tengo 60, ¿no? Ahora, esto representa un porcentaje con respecto a una n total, que en este caso, vamos a poner un ejemplo hipotético de 100. Entonces, yo al momento de que yo esté reportando nuestra frecuencia absoluta, tengo que reportar también el porcentaje, ¿no? Cuando se vuelven números pequeños, es relativamente sencillo hacerlo, pero ¿qué tal cuando tienen números de la magnitud de millones o de cientos, que ahora con los sistemas de vigilancia se ha vuelto la tradición? Pues el porcentaje aporta más información de primera instancia que una frecuencia absoluta, ¿va? Y esto cuando lo mezclan con dos o tres inclusive variables categóricas, se vuelven tablas de contingencia. Las famosísimas tablas de 2 por 2, ¿no? Que yo las puedo analizar por filas o por columnas. Ok, entonces acuérdense, las filas, a mí me gusta aprendérmelo como que eh, son la parte horizontal de una tabla de 2 por 2, mientras que las columnas, pues como cualquier edificio, es la parte vertical que sostiene el edificio. Entonces, cuando yo hago una tabla de contingencia, yo puedo analizar la manera de filas y por columnas, y siempre acuérdense, esto cambia la manera en la que yo interpreto la información, ¿va? Vamos a poner el ejemplo de hombres y mujeres, ¿no? Y quiero hacer una tabla de contingencia para ver si las mujeres tienen mayor predisposición a desarrollar cáncer de pulmón. Ah, ya. Entonces aquí voy a poner en esta sección la variable de cáncer y vamos a poner aquí, ¿lo tiene? No lo tiene, ¿va? Entonces yo voy a tener aquí un conteo, un conteo, un conteo,
y un conteo, ¿no? Y esto es importante porque entonces el conteo y por ende los porcentajes van a estar en relación a cómo yo quiera visualizarlo. Si yo quisiera saber, por ejemplo, aquí el porcentaje, no sé, de mujeres que, más bien dentro de los que tuvieron cáncer, qué porcentaje corresponde a las mujeres, pues entonces yo lo analizo a manera de filas. Pero si yo quisiera cambiar la interpretación, qué porcentaje de las mujeres tuvo cáncer, entonces ahí cambia pues a columnas. Y esto es fundamental que lo entiendan, porque muchas veces nosotros, cuando estamos haciendo un reporte, a veces se nos hace más sencillo analizarlo por filas, pero no, acuérdense que lo que nosotros buscamos es siempre analizar de acuerdo a un grupo de interés. Entonces, este es un importante concepto que quiero que se lleven a casa, que la variable de agrupación o mi grupo de estratificación o de comparación siempre tiene que ir a manera de columna, ¿va? Entonces, esto es importantísimo que lo entiendan porque de aquí se va a desprender toda la parte del análisis subsecuente. Ah, listo. Ahora, las escalas continuas o las escalas de tipo numérica, pues se pueden dividir, como vimos, en tipo discreta y continua. Pero siempre es importante que tengamos en cuenta que los números enteros suelen pues indicarnos conteos, suelen indicarnos características que va acumulando un paciente, ¿va? Ahora, esto yo lo puedo trasladar a la parte categórica, ¿no? Es decir, qué porcentaje de síntomas o qué porcentaje de pacientes tuvo tantos síntomas en específico. Mientras que las escalas continuas suelen ser más complicadas porque finalmente nos habla de particiones infinitas, ¿va? Vamos a poner el caso. Yo tengo el número de síntomas cardíacos registrados que tuvo un paciente. Puedo tener 1 hasta 10, ¿no? Pero hasta ahí yo lo voy a topar en una escala del 1 al 10. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo quisiera evaluar otra importante escala, que es el colesterol LDL? Esta puede ir desde el 0 hasta, vamos a poner, 300, en un caso muy cañón. Pero dentro de este intervalo van a tener infinitas cantidades de posibilidades en la cual el colesterol LDL puede entrar en una categoría. Entonces vamos a ver más adelante que lidiar con escalas de tipo continua suele ser complicado, pero siempre tienen que tener en claro cuál es la escala, ¿ok? O sea, de dónde a dónde va esa variable. Entonces, importantísimo que lo tengan en mente. Bueno, vamos a ver la evaluación de la distribución. Y antes que nada, quiero que me contesten en el grupo. ¿Quiénes de ustedes conocen, y levántenme la mano, quiénes de ustedes conocen lo que es el concepto del teorema del límite central? ¿O alguna vez lo han escuchado o han oído hablar de que todo tiende a una normalidad? ¿Nadie en el grupo? ¿Uno? Frida. ¿Dos? Brenda. Ok. Bueno, gracias por levantar. Tres levantaron la mano. Entonces asumo que los demás pues están poco familiarizados con lo que es el teorema del límite central. Ahora, esto es importante porque nosotros cuando analizamos datos nos interesaría saber cómo es que se distribuyen de acuerdo a la frecuencia en la que se observa ese parámetro o esa medición. Entonces, el teorema del límite central nos dice que la mayoría de los fenómenos estocásticos tienden a distribuirse como una campana de Gauss, es decir, con un parámetro central y una moda que coincide, es decir, el promedio, la moda y la mediana coinciden dentro de un parámetro que está partiendo en dos a los datos. Y esto yo lo conozco, es decir, yo conozco en qué intervalo se encuentra, por ejemplo,
el 68% de mi información, que corresponde más o menos a una desviación estándar. Es decir, yo conozco que Doc, se está cortando. ¿Oh, se está cortando? Ok. A ver, denme un segundito y me conecto a otra red. A ver, ¿ahí me escuchan? Sí, parece que ahí se escucha bien. Ok. Les digo, va y viene el internet. Ok. Entonces, como yo les comentaba, el teorema del límite central nos dice que la mayoría de nuestros fenómenos estocásticos tienden a comportarse como una campana de Gauss, ¿no? Y que yo puedo aseverar que esta campana de Gauss tiene particiones específicas. O sea, yo puedo saber qué porcentaje de mis datos cae dentro de un cierto intervalo. Entonces, esto es lo más importante al momento de evaluar medidas continuas, que nosotros evaluemos la distribución que éste tenga, porque si entonces yo asemejo a una curva simétrica o una curva normal, entonces yo ya puedo saber en qué intervalo se encuentra la mayor cantidad de mis datos, ¿no? O sea, si lo quisiera poner, por ejemplo, a dos desviaciones estándares, yo sé que entonces el casi 98% de mis datos se encuentra entre estos intervalos, ¿no? Y eso me aporta mucha información, porque entonces, si yo le proveo al lector con el promedio y la desviación estándar, entonces el lector puede hacer esta inferencia, saber en qué porcentaje se encuentra la mayor cantidad de sus datos. Ahora, estas medidas de resumen, como se llaman formalmente, se pueden dividir en tres: de tendencia central, de dispersión o de forma. Las de tendencia central pues nos dicen en qué, como su nombre, en qué parámetro o en qué punto se encuentra pues distribuido mis datos, es decir, el balanceo o la mitad de mis datos, por así decirlo, ¿no? Vamos a ver más adelante, pero a grosso modo pues es el promedio, la mediana, la moda, son parámetros de tendencia central. Mientras que la dispersión, que es, insisto, más importante, que incluso las de tendencia central, los de dispersión me indican qué tan amplio se encuentra mi parámetro con respecto a un punto central. Porque no es lo mismo que yo tenga un parámetro que se ubique entre un intervalo estrecho, como bien lo comentó Frida al principio, a que yo tenga un parámetro que esté así, con una gran dispersión. Entonces, dentro del análisis descriptivo, lo que nos interesa saber es qué tanto varía o qué tanto está disperso mi variable o mi parámetro con respecto a un punto central, ¿va? Entonces, probablemente ustedes hayan utilizado la desviación estándar como su principal parámetro de dispersión, pero también existe la varianza per se. La varianza no es nada más que la desviación estándar al cuadrado, ¿ok? O incluso pueden haber escuchado de medidas un poco más rudimentarias, por ejemplo, el rango intercuartilar, ¿no? O inclusive el puro rango. Las cuatro, perdón, me indican qué tan disperso o qué tan variados se encuentran mis datos con respecto a un punto central. Esa es la idea de las medidas de dispersión. Las medidas finalmente de forma me indican cómo se encuentra esta distribución de mi variable, ¿va? Porque lo que me interesa, aparte de saber el parámetro central y qué tanto se están disipando los datos, es ver cómo se comporta esta curva. Y todo esto, insisto, son números. O sea, yo me interesaría saber, por ejemplo, si mi curva está de esta forma, ¿no? O si, por ejemplo, mi curva, a pesar de que se comporta como una simétrica, está así, toda delgadita, que se llama leptocúrtica, ¿no? Entonces, las medidas de forma me indican qué tan ancho, qué tan delgada, qué tan gorda, qué tan plana se encuentra esta distribución, ¿va? Ahora, esto, de una vez se los digo, generalmente
no acostumbramos en reportarlo en los artículos porque finalmente las medidas de forma son para que nosotros podamos darnos cuenta de cómo se encuentran nuestros datos al momento de describirlos, ¿va? Bueno, entonces, esto ya se los comenté, las medidas de tendencia central pues son la media o el promedio. A mí me gusta llamarle más media, pero finalmente es una cuestión de nomenclatura. Ah, se volvió a cortar el audio, apenas veo el chat. ¿O ahí me escuchan bien? No, ahí lo escuchamos bien. Ok, perfecto. Muy bien, entonces continúo. La media, por definición, es la suma de todos los datos entre el número total de datos, pero vamos a ver en qué circunstancias se utilizan. Ahorita me quiero apurar para ver la parte práctica. La mediana, como su nombre lo dice, representa el valor que está a la mitad de mis datos. Es decir, si yo tengo una distribución de esta manera, ¿en qué punto yo estoy partiendo a la mitad mis datos y que aquí se encuentre el 50% de mis datos y aquí el otro 50% restante? ¿Va? Y la moda es el valor que más se repite. Tiene utilidad para variables discretas que, como vimos anteriormente, pueden estar entrelazadas entre variables continuas y categóricas. Pero quiero que ustedes se lleven esto a casa, y eso es creo que lo más importante dentro de la parte descriptiva, que cómo reporten los datos va a depender de la distribución que tenga, ¿ok? Entonces, si tiene una distribución, vamos a ponerlo en otro colorcito, en azul. Si tiene una distribución de esta manera, o sea, con una cola bien pesada en el lado derecho de la gráfica, y yo tengo aquí otra, así como mi curva de curva de campana de Gauss. Pregunta, ¿el promedio se comportará igual aquí que aquí? No, ¿Ok? no va a ser igual porque la que tiene la cola alargada nos va, o sea, ese dato que está hasta extremo, por decir, va a afectar el promedio. Exacto. Entonces, ustedes de seguro lo han evaluado de forma empírica. Cuando ustedes están evaluando esta distribución, lo más seguro es que el promedio esté sesgado hacia la cola, ¿no? O sea, hacia este punto extremo. Por ejemplo, en las calificaciones, si ustedes tienen una racha de puros 10 y de repente les llega un 6, pues se les va a modificar el promedio, ¿no? Entonces, esta es la parte más importante de las medidas de tendencia central, que en caso de que ustedes tengan una distribución sesgada, como lo vamos a ver más adelante, lo ideal es reportar la mediana, ¿va? Porque como bien dijo Frida, si ustedes reportan el promedio y resulta que su distribución del parámetro está sesgado, pues ese promedio no les va a dar esa información, no les va a dar apropiadamente la información que ustedes quieren evaluar, ¿va? Ahora, con esto vienen las parejitas, ¿no? O sea, si tenemos un promedio o una media, tenemos una desviación estándar, ¿va? La desviación estándar finalmente mide la dispersión de las medidas alrededor de la media. O sea, ve qué tanto se aleja de ese parámetro que está a la mitad, ¿no? Y si nosotros aplicamos este concepto de la curva de Gauss, pues podemos saber dónde se encuentra mi dato, si yo lo elevo a 2, a 3, a 4 desviaciones estándares, ¿no? Pero el problema es que la desviación estándar también va a estar sesgada por la distribución, ¿no? Mientras que, vamos a verlo aquí más adelante, el rango intercuartilar, regresando un poco a este ejemplo de la distribución sesgada, pues si yo tengo un parámetro que parte los datos a la mitad, el rango intercuartilar lo que nos dice es, pues yo quiero entonces partirlo en 4 cachitos. Mi primer
o mi primera cuarta, mi primer cuarto, mi segundo cuarto, mi tercer cuarto y mi cuarto cuarto, para así formar el 100%, ¿no? Entonces, si yo tengo aquí mi rango intercuartilar, ustedes díganme, ¿cuánto porcentaje de mis datos yo estoy teniendo aquí, en este cachito? El 50%, ¿no? Sí, el 50%. Mientras que aquí, si yo reporto una desviación estándar, vamos a poner aquí menos una desviación estándar y más una desviación estándar, yo sé que si se distribuye de manera simétrica, entonces yo estaría reportando aproximadamente el 68% de mis datos, ¿no? Y pues 68 se asemeja a este 50%. Y entonces yo le doy al lector esta idea de que yo puedo reportarte cómo se distribuye la mayor parte de mis datos utilizando dos números, básicamente. En caso de que se distribuya de manera simétrica, pues yo te puedo decir dónde se encuentra con el promedio la desviación estándar, 68% de los datos, mientras que si tiene una distribución asimétrica, aún así yo te puedo reportar cómo se encuentran el 50% de mis datos, ¿no? Entonces, esto es importante que ustedes lo tengan en mente, porque finalmente esto lo van a ustedes manejar en la vida diaria, porque muchas de sus mediciones no se van a distribuir como una campana de Gauss, se van a distribuir como esto, ¿va? Entonces, una variación de la desviación estándar es el error estándar a la media, ¿va? El error estándar a la media es la dispersión alrededor de la media poblacional. ¿Qué es el problema? Que yo no conozco la media poblacional. Nosotros normalmente manejamos la muestra. Entonces, el error estándar a la media se utiliza cuando nosotros tenemos, por ejemplo, censos o, por ejemplo, datos que se asemejen a la población total. Nosotros podemos hacer una aproximación del error estándar a la media utilizando una muestra, pero generalmente lo que nosotros conocemos por el concepto tradicional de error estándar a la media, o SEM, Standard Error to the Mean, es una aproximación alrededor de la media poblacional, ¿va? Finalmente, el rango es el valor mínimo, perdón, el valor máximo menos el valor mínimo, ¿va? Y la resta entre el valor máximo y el mínimo nos va a dar el rango y nos va a decir entre qué parámetros totales se encuentran mis datos, ¿no? Y esto es útil al momento de que yo estoy haciendo mi reporte, porque entonces si yo tengo, por ejemplo, en el caso de la colesterol LDL, un valor mínimo de 0 y un valor máximo de 999, pues a mí me va a llamar la atención esto, ¿no? O sea, que haya un valor máximo de casi 1000. O sea, y aquí es donde me entra la pregunta, ¿será esto cierto? O sea, no será un error de dedo, porque también puede prestarse a que esto sea un 99.9 o un 9.9. Entonces, el rango habitualmente se utiliza más que nada para dar información al que está analizando los datos, no al lector. A menos de que sean pocos pacientes y ustedes estén describiendo 20 pacientes y les interesaría solamente analizar el rango. Entonces, solamente en esos dos contextos se podría utilizar un rango de manera descriptiva o de manera que aporte información. Y eso es lo que les decía. Las distribuciones de las variables normalmente se comportan como una campana de Gauss, de acuerdo al teorema del límite central, donde la moda, la mediana y el promedio o la media se distribuyen todos dentro de un mismo punto, ¿no? Vamos a ver más adelante que este es el punto cero y que si yo conozco la desviación estándar, pues yo puedo saber cómo es simétrica esta curva, pues con la pura desviación estándar puedo saber qué tanto se aleja de mi media, ¿no? Con una distribución previamente conocida. Pero este no es el caso, ¿ok?
normalmente manejamos con sesgos de tipo metodológico, pero también en la forma en la que se distribuyen los datos. Entonces, una de las cosas que también quiero que se lleven aparte es que aparte de hacer una evaluación de la distribución, tienen que evaluar hacia dónde está el sesgo, si es hacia la derecha o hacia la izquierda, porque esto les va a decir entonces cómo es que se está distribuyendo, si es que hay alguna medición o algún error de dedo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando de todos modos la distribución está sesgada por fenómenos estocásticos? Pues aquí vamos a ver que si tienes valores atípicos, el sesgo se llama de acuerdo a dónde se encuentran los valores atípicos, ¿va? O sea, si tengo valores atípicos o valores extremos en la parte de la izquierda, pues yo le voy a llamar sesgo a la izquierda, ¿no? Si también por el otro lado tengo valores atípicos a la derecha, pues yo le voy a llamar sesgo a la derecha, ¿no? Si yo tengo valores atípicos, lo que me va a estar arrastrando es la moda, perdón, el promedio o la media. Si yo tengo valores a la derecha, se van a estar arrastrando los datos hacia la derecha. O sea, la media se va a desplazar del punto central, ¿no? Que en este caso es la mediana. Y aquí es esta importancia que yo les comentaba en la diapositiva previa, que tienen que evaluar, lo puse en blanco, lo tienen que evaluar primero la distribución para reportar ya sea la mediana o la media, ¿va? Porque ¿qué pasa si ustedes están evaluando esto? Por ejemplo, las calificaciones, que tienen un claro sesgo hacia la izquierda. Las calificaciones de cualquier grupo que ustedes evalúen o las evaluaciones socioeconómicas generalmente tienen este sesgo. Porque vas a tener muchos pacientes, elementos que se comporten de este lado. Y si tú reportas el promedio o la media, tú entonces estás dando falsamente la ilusión de que el parámetro central es más bajo que la mayoría de tus datos, ¿no? Entonces, por eso es la importancia de evaluar la distribución en su conjunto. Otra manera en la cual, al menos yo me la aprendí, es que el sesgo a la izquierda, me lo aprendí por un chiste que hacía un amigo de afiliación política, los valores malos siempre van a ser de tipo izquierda, mientras que los valores buenos o los valores que están a la derecha, pues siempre van a estar en este tipo de sesgo, ¿no? Pero bueno, acuérdense que siempre tienen que evaluar esta distribución mediante un histograma. Eso es también la otra cosa. Vamos a ver en R cómo hacer un histograma y que ustedes me digan si está o no sesgado. Y entonces pasamos a este último tema. Bueno, ya que yo tengo que mi distribución está sesgada o que tiene valores atípicos, entonces yo ¿cómo lo voy a evaluar? Con las medidas de forma, ¿va? Entonces, yo ya les dije, el sesgo es qué tanto está pues desalineado con respecto a un punto central, que en este caso es el 0, ¿no? Entonces, si yo tengo un sesgo hacia la izquierda o la derecha, hay criterios estadísticos por el cual yo voy a decir con toda claridad que esa distribución está completamente sesgada. O sea, porque aquí solamente lo estamos evaluando ojímetro, ¿no? Pero aquí yo puedo cuantificar qué tanto está sesgado, ¿va? Y finalmente la kurtosis es la medida de la medida de qué tanto se alejan los datos de acuerdo a su parámetro de distribución central. Básicamente es qué tan gordo o qué tan delgada está la curva, ¿va? Y esto es algo muy importante, ¿va? En azul, bueno, yo lo veo azul, está un sesgo hacia la derecha, ¿no? Mientras que en verde está un sesgo hacia la izquierda. Y bueno, en rojo está la medida de tendencia central de una distribución de Gauss. Pero algo que quiero que se quede en mente es que si yo tengo un sesgo hacia la izquierda, la mediana, perdón, el promedio o la media va a ser
inferior que la mediana, perdón. Esto es muy importante que ustedes lo tengan en mente, ¿va? O sea, porque cualquier artículo que ustedes vean y les reporten el promedio y la mediana y ven que hay una clara diferencia entre estos dos, ustedes tienen que decir, bueno, ¿cuál es más grande y cuál es más pequeño? Si ustedes ven que el promedio es menor que la mediana, pues entonces en automático van a saber que el sesgo es hacia la izquierda. Mientras que si aquí ven que el promedio es más grande que la mediana, entonces pues ustedes ya van a saber que el sesgo está hacia la derecha, ¿va? Eso es lo que les decía, la kurtosis, qué tan delgadita o qué tan gordita está la distribución. Entonces tenemos de dos tipos, la leptocúrtica, la mesocúrtica, que es la que más asemeja a una campana de Gauss, la platicúrtica. Lepto, delgado, acuérdense, cuando escuchen leptocúrtica, pues es que la distribución está delgadita. Platicúrtica, pues es que asemeja como un cerro, algo chato, ¿no? Entonces acuérdense que la platicúrtica está aplastadito, pero sigue manteniendo la distribución normal, ¿va? Entonces, con este repasito, me gustaría escuchar sus comentarios al respecto si es que tienen, y si no, vamos a pasar a la parte de R. Doctor, con lo de la kurtosis, ¿siempre va a ser en distribuciones de tipo normal? Sí, Qué, ¿verdad? qué bueno que lo preguntas, porque no necesariamente es el caso. Eh, el concepto de kurtosis puede aplicar también para distribuciones asimétricas, ¿no? O sea, vamos a poner una distribución de este tipo, ¿no? O sea, que tiene un claro sesgo hacia la derecha, ¿no? Pero esta puede ser más delgadita todavía. O si tiene una distribución leptocúrtica, pero, o sea, sigue manteniendo el sesgo hacia la derecha, si te das cuenta. Ok. Ujú. Entonces, normalmente lo estudiamos como una campana de Gauss, porque la mayoría de los eventos se estudian de esa manera, pero pues acuérdense que este concepto pues aplica para todas las distribuciones posibles, ¿no? Vamos a ver que pues no solamente hay la distribución normal, está la distribución Poisson, la distribución binomial, la hipergeométrica, entonces vamos a ver después cómo se distribuyen esas distribuciones. ¿Más dudas y comentarios? No. Entonces pasamos a la parte práctica de R. Voy a detener la grabación en este momento y voy a detener la grabación.